Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Solución de circuitos. Vamos a la primera pregunta, que es la 92. En un circuito eléctrico se tienen tres resistencias de 190 ohms, 390 ohms y 420 respectivamente, conectadas en serie. Determinar la intensidad de corriente eléctrica al suministrar un voltaje de 469 volts. Procedemos con la resolución. Lo primero que hacemos, como siempre, es anotar los datos. En este caso tengo tres valores de resistencias y en este caso se me indica que están conectadas en serie. Vamos a ponerlo aquí como dato. Que están conectadas en serie estas tres resistencias conectadas en serie. De modo que tengo una R que desconozco, ahorita vamos a ver por qué. Un voltaje de 469 volts y busco una intensidad de corriente. Si nos damos cuenta, este problema es como si fuera una combinación de dos de los que hicimos anteriormente. Es decir, el de ley de Ohm, que es el principal, en el cual se me da un voltaje, se me pide encontrar una intensidad de corriente y sabemos que necesitamos una resistencia, la cual en este caso no conocemos, porque esta vendría a ser una resistencia equivalente. Es decir, estas tres resistencias que nos dan, del modo en el que están conectadas, en este caso en serie, me vendrían a ser una resistencia equivalente. De modo que lo primero que tengo para esto es mi fórmula de la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Lo que voy a hacer entonces es encontrar esta R, porque de momento no se puede resolver, ya que solo tengo un valor y desconozco otros dos. Entonces, como el que puedo obtener es esta resistencia, ya que se me dan los valores de las otras resistencias y se me dice que están conectadas en serie, lo que tengo que hacer es que para yo encontrar esta R que me hace falta, tengo que usar entonces la fórmula de la resistencia en serie. En serie porque es lo que me dice el problema. Aquí en la misma pregunta 92 puede aparecer la variación de resistencias en paralelo. Entonces habría que poner la fórmula respectiva. Pero en este caso, como es en serie, pues ponemos la fórmula de la resistencia en serie, que es sencillamente la suma de las resistencias que tengo. Como tengo tres resistencias, pues voy a hacer la suma de ellas. De modo que nuevamente vamos a hacer primero esto, porque al momento de sacar el valor de la resistencia equivalente, en este caso de la resistencia en serie, yo podré conocer el valor que tengo para luego ya seguirlo resolviendo como la ley de Ohm. Entonces vamos a realizar la sustitución. Mi resistencia en serie va a ser igual a la suma de mis resistencias. 190 más 390 más 420, lo cual me da un total de 1000. Entonces lo voy a desarrollar aquí: 190 ohms más 390 ohms más 420 me va a dar 1000 ohms, como acabamos de ver en la calculadora. Ya que encontré este valor, es el que equivale a este valor de la resistencia. En este momento mi problema ya se convierte como en los de la pregunta de la serie anterior de la ley de Ohm, de modo que ya puedo utilizar esta fórmula, o bueno, ya puedo proseguir con este. Como ya tengo este valor, ya proseguimos a encontrar el valor de I, que en este caso vamos a despejar esto de acá como ya habíamos hecho. El valor de mi intensidad es que si esta resistencia aparece multiplicando con la I, va a pasar dividiendo del lado de la V. De modo que esto queda así. Ahorita puede a lo mejor parecer raro porque los cambié de lugar, pero si hubiera dudas se puede checar el despeje desarrollado que se encuentra en la pregunta correspondiente, en el bloque de 88 a 90, ley de Ohm. Bien, ya que tengo este despeje aquí, de modo que voy a buscar la intensidad de corriente, lo voy a desarrollar. Entonces aquí tengo que la intensidad de corriente es igual al voltaje que tengo, 469 volts, que va a ser dividido por el valor de la resistencia, en este caso la resistencia que encontré, que tengo aquí como RS, porque es el valor de la resistencia equivalente cuando se conectan en serie, que es lo que nos indica el problema. Recordemos nuevamente que si dijera el problema en paralelo, se utilizaría la otra fórmula, pero a final de cuentas el resultado se utilizaría
aquí. Entonces ponemos el resultado de nuestra resistencia equivalente, que en este caso fue de 1000. Hacemos la división, 469 entre 1000 me va a dar 0.469. Y recordemos la equivalencia de omega, en este caso de los ohms, que son volts sobre ampere. De modo que este resultado me quedaría en amperes. Si hay alguna duda, aquí lo pongo que este ohm equivale a volt sobre ampere, lo cual hace que se cancelen volts con volts y me queden los amperes. Bien, ya que tengo este resultado en amperes, solo resta decir que en la aplicación se me pide en miliamperes, de modo que estos 0.469 amperes los tenemos que multiplicar por 1000, de modo que me queda 469, y en este caso miliamperios. Nada más resta hacer una aclaración. Podría parecer que como aquí el voltaje me dio de 469 y aquí también de 469, siempre fuera a ser igual. Esto no necesariamente ocurre si en este caso fue porque mi resistencia equivalente me dio de 1000. Seguramente les va a dar de otro, entonces para que tengan cuidado. Es decir, no necesariamente tienen que quedar iguales estos resultados. Probamos nuestro resultado, 469 miliamperes, que es correcto. Pasamos a la siguiente pregunta, número 93, y nos dice: en un circuito eléctrico se tienen tres resistencias de 410 ohms, 430 ohms y 150 ohms respectivamente, conectadas en paralelo. Determinar el voltaje suministrado si la intensidad de corriente registrada es de 216 miliamperes. Nuevamente iniciamos copiando los datos. En este caso tengo las tres resistencias que me dan: 410, 430 y 150 ohms, todas respectivamente. Me dice que están conectadas en paralelo. Eso es muy importante porque va a determinar la fórmula que voy a usar. Y nuevamente en el caso del anterior nos pide encontrar el voltaje. Es decir, que como lo que me pide es encontrar el voltaje y me da una intensidad de corriente, así como las resistencias, este ejercicio de manera principal es de ley de Ohm. Pero nuevamente tengo que determinar cuál es la equivalencia de esta resistencia que desconozco de manera inicial. Por lo que, al igual que en el caso anterior, vamos a desarrollarla. ¿Y cómo vamos a encontrar esta resistencia? Pues dependiendo de cómo estén conectadas. En este caso son en paralelo, de modo que voy a tener que usar esta fórmula de la resistencia equivalente cuando están en paralelo es igual al inverso, a la suma del inverso de las demás resistencias, es decir, 1 entre RP, es decir, de mi resistencia en paralelo va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Vamos a desarrollarlo como lo habíamos hecho, es decir, esto, 1 entre mi resistencia en paralelo va a ser igual a 1 entre 410 ohms más 1 entre 430 ohms más 1 entre 150 ohms. Vamos a realizar esa suma como lo hicimos en el ejercicio respectivo. Voy a poner 1 entre 410, es decir, esta parte, más 1 entre 430, es decir, esta parte de acá, más 1 entre 150, que corresponde a mi última resistencia. Y esto me da 0.01143. Nuevamente recordando que este valor que me da no es el de la resistencia en paralelo, sino el de su inverso. Vamos a sacar entonces que el valor de la resistencia en paralelo es igual al inverso de lo que tengo, es decir, de 0.01143. De modo que mi resistencia en paralelo queda como 1 entre, y nuevamente como no he borrado el número que estoy usando, utilizo la tecla ANS para poner, en lugar de poner todo este número, y me da este resultado, 87.479 ohms,
Aquí nuevamente era 1 entre ohm. Este ohm pasa multiplicando a la parte de arriba. Bien, lo que hicimos ahorita sencillamente fue encontrar el valor de esta R que no tenía. Nuevamente nos dieron el valor de las tres resistencias y nos dijeron cómo se conectaba. El cómo se conecta es importante para ver cuál fórmula voy a usar. En este caso, el de la resistencia en paralelo. Ya que hago este desarrollo, ya obtuve esta R que tengo aquí. De modo que ya tengo tanto el valor de R como el valor de I. Para este caso, como lo que busco es el voltaje, no tengo que despejar. Sencillamente sustituyo. Entonces ahora vamos a sustituir en esta fórmula. Voltaje es igual al valor de esta resistencia. 87.4. Vamos a ponerle aquí el 8 directamente redondeando. 87.48. Y la equivalencia de los ohms, que como ya hemos dicho es voltaje sobre amperio. Y esto va a multiplicar a la intensidad de corriente. Pero recordemos que la intensidad de corriente la tenemos en miliamperes y debemos ponerle en amperes para que se pueda cancelar. De modo que convierto, recordemos que este mili significa que voy a dividir entre 1000. Divido 216 entre 1000 y me da 0.216 amperes. Y este número es el que ya pongo aquí. 0.216 amperes. Lo que voy a notar es que se van a cancelar amper con amper y solo voy a tener que realizar esa multiplicación, que es 87.48 por 0.216 y me da un valor de 18.89 volts. Si lo rendes como 18.9, prácticamente 19 volts. Pro mi resultado 18.89, que es correcto, pero como hemos dicho podemos poner incluso 19 y me da bien.